buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias a todos por asistir. Mi nombre es Juan Ignacio, soy nacido en Corrientes, tengo 26 años, soy técnico agropecuario y técnico de inseminación artificial. Este año yo me postulo para precandidato a concejal por la lista Juntos Avancemos, ¿sí? Por un futuro sin miedo. Bueno, iniciar esta conversación con qué te llevó a esta postura, de ir precisamente a candidato, a concejal, qué es lo que te inclinó, qué es lo que te lleva, qué es lo que te produce, me imagino, hacer cosas por la ciudad, ¿no? Ajá. Sí, primero que nada me inclinó a ser candidato a concejal, ver el trabajo que hacen las chicas, ¿sí? Las chicas de la UTEP, ver cómo se mueven por la ciudad. Entonces dije, es como que me inclinó a querer ayudar desde otro punto, ¿sí? La verdad que las chicas están trabajando genial y quería darle una mano desde otro lugar. Eso más que nada. Bueno, Eduardo, bienvenido también. Me imagino que habrás caminado todo lo que es el departamento, toda la provincia, estás en la Cámara de Diputados y bueno, sabrás todas las necesidades que ocurren en cada ámbito de la provincia, ¿no? Bueno, efectivamente, en primer lugar, gracias por la recepción, gracias a los compañeros y las compañeras del Movimiento Evita, de aquí de Totoras, y a los compañeros y compañeras de nuestra lista de concejales y concejalas. Efectivamente, estamos en el marco de este proceso electoral recorriendo toda la provincia, haciendo lo mismo que hacemos en los años no electorales. Somos una fuerza política, un espacio con construcción en los 19 departamentos. La diferencia es que en el marco de un proceso electoral como este hacemos lo mismo de manera concentrada y de manera mucho más intensa, ¿no? Básicamente hemos construido para este proceso electoral una síntesis entre distintas fuerzas políticas, algunas que veníamos caminando juntos dentro de los procesos electorales, dentro del peronismo, y otras con las que veníamos compartiendo la construcción en lo social, en ámbitos que no eran el ámbito electoral y que competíamos cuando llegábamos a la hora de los procesos electorales. Esto explica, a la hora de dar cuenta a la síntesis que hemos llegado, por qué, por ejemplo, la lista que me toca encabezar, o la fórmula que me toca encabezar, está compuesta también por Leticia Quagliaro, que pertenece a otra fuerza política, que es Unidad Popular, y en el caso del departamento Iriondo, nuestra candidata a senadora titular también pertenece a otra fuerza política, que es Ciudad Futura. Nosotros creemos que el mayor aporte que estamos haciendo en este proceso electoral al Frente Juntos Avancemos, que es el frente que compone el peronismo, fuerzas aliadas tradicionales del peronismo y otras fuerzas que hasta ahora no caminaban junto al peronismo, es precisamente esto: haber tenido la capacidad de tender puentes, de generar una alternativa, de establecer un andarivel común, un espacio común junto a distintas expresiones con las que compartíamos otro tipo de construcciones y no la electoral, ¿no? En una política santafesina en la que una parte de la dirigencia ha optado por construir un frente que, decimos nosotros, es furgón de cola de la política nacional del macrismo, ¿no? Y hablo básicamente del frente, de lo que alguna vez fue el Frente Progresista. Frente a ese escenario nos pusimos este desafío: construir algo nuevo, algo más abarcador, que le permita a los santafesinos y santafesinas que creemos que Santa Fe, además de ser una provincia rica, tiene que ser una provincia mucho más justa, que puedan tener un espacio al que apostar y del que, ¿por qué no?, participar, porque también convocamos, además del voto, a la participación, ¿no? Como del Movimiento Evita, digamos, impulsar el Movimiento Evita, ¿de qué forma, como gobernador, se puede trabajar para ampliar el trabajo que viene desarrollando? Nosotros entendemos que la provincia de Santa Fe, lo dije recién, es una provincia rica, es una provincia que exporta, que genera divisas y sin embargo arrastra problemas irresueltos a lo largo y a lo ancho de su territorio, ¿no? Quizás los más recurrentes, y cuando uno transita todas las localidades de los departamentos del sur de la provincia se encuentra
con reclamos reiterados en materia, por ejemplo, de transporte interurbano de pasajeros, en materia de la falta de oportunidades, la falta de trabajo que genera migraciones internas, en la que muchos jóvenes terminan en búsqueda de la posibilidad de estudio o de un trabajo o de generar un futuro en algún lugar, terminan migrando hacia la ciudad de Rosario, la ciudad de Santa Fe, a veces a las cabeceras departamentales, y en ese marco nosotros creemos que mucho tiene que ver esas enormes desigualdades que tiene nuestra provincia. Y entendemos que el problema central no es económico, por eso decimos que Santa Fe es una provincia rica. El problema central es político. O sea, el problema central es que una parte importante de la dirigencia política, que ha tenido la responsabilidad de los dos lados de la grieta, lamentablemente hay que decir, de conducir los destinos de la provincia, ha tomado como prioridad la agenda muchas veces del poder económico y no la agenda del pequeño productor agropecuario, la agenda de las pymes, la agenda del agricultor familiar, la agenda de las cooperativas y mutuales, la agenda de todos los que con su esfuerzo y con su trabajo construyen cotidianamente la riqueza de la provincia de Santa Fe, pero que lamentablemente suelen no estar en la mesa donde se decide a dónde va la inversión pública, a dónde van los dividendos de esa riqueza que tiene nuestra provincia. Eso explica que esa agenda, la del poder económico, sea la prioritaria para gran parte de la dirigencia política, que en la provincia de Santa Fe un almacenero pague ingresos brutos y las grandes cerealeras no paguen, por ejemplo, ese tributo. Eso explica también que en la provincia de Santa Fe cualquier hijo o hija de vecino paga importantes sumas en materia para lo que representa seguramente sus ingresos y su salario en materia de inmobiliario urbano, pero un gran tenedor de tierras no paga casi nada de inmobiliario rural, ¿no? Bueno, nosotros creemos que hay que invertir esas prioridades. Por eso en nuestra agenda departamental y en las recorridas que hemos hecho hoy, ¿no es cierto?, por Cañada, por Bustinza y aquí por Totoras, nuestra prioridad es visitar pymes, nuestra prioridad es visitar industrias, nuestra prioridad es visitar pequeños productores, nuestra prioridad es visitar cooperativas, fábricas recuperadas como Vitrofin en Cañada de Gómez. Es decir, construimos junto a aquellos y aquellas que cotidianamente, con su esfuerzo, bueno, hacen grande a la provincia de Santa Fe, pero que reclaman más posibilidad de participar y más respuesta a sus intereses cotidianos e inmediatos. Esa es la agenda que sostenemos desde nuestro espacio, el Movimiento Evita, Ciudad Futura, Unidad Popular y desde todos los territorios de la provincia, ¿no? Damaris, bueno, bienvenida nuevamente. Muchas gracias. He visto recorrer, incluso en nuestra ciudad, distintos sectores, las fábricas, el parque industrial y demás. ¿Cuáles son las necesidades que vos ves en el departamento Iriondo? Y te hago hincapié porque vivo y soy ciudadano aquí de Totoras. ¿Cuáles son las problemáticas que existen aquí en Totoras y se pueden, obviamente, cambiar? Bien, en primer lugar también, primero voy a saludar a las compañeras y compañeros. Muchísimas gracias por la invitación, por la recepción. Para quienes no me conocen, mi nombre es Damaris Pacchiotti, yo soy cañadense, soy militante de Ciudad Futura, pero también actualmente diputada provincial. Y bueno, así es, estuvimos en la previa incluso de la campaña recorriendo las localidades del departamento Iriondo tratando de generar esta agenda prioritaria. Nosotros conocemos el diagnóstico, pero queríamos de alguna manera ratificarlo. Las problemáticas son estructurales y son demandas históricas, digamos, y deudas de la democracia que muchas veces vemos bloqueada, disminuida, que durante todos estos años, a partir también de ciertas dinámicas de la política tradicional y de la división en nuestras ciudades que no se han podido resolver. Así que un poco nuestro objetivo fue salir a construir con la comunidad, no solo conociendo el relato o conociendo el diagnóstico de los presidentes comunales y de los intendentes, sino fundamentalmente encontrándonos con las organizaciones, con las instituciones, con quienes hacen ciudad dentro del departamento Iriondo. Y vale la reivindicación a las compañeras de la UTEP, porque si hay algo que vimos fue que las mujeres encabezaron en cada una de nuestras localidades
principalmente el plato de comida en la pandemia, son quienes llevan adelante las tareas de cuidados en nuestras ciudades y muchas veces el trabajo no es reconocido incluso dentro de las propias organizaciones. Así que muy bien el compañero que lo primero que hizo fue reivindicar a las compañeras mujeres de la localidad de Totoras. Así que, como bien decía Eduardo, el transporte, la falta de conectividad, la problemática de no estar trabajando esos problemas estructurales del departamento desde una visión asociativa desde nuestras localidades. Parece que tenemos una rivalidad o una dinámica más de competencia que de aunarnos de manera conjunta las organizaciones y quienes ocupamos los lugares institucionales para resolverlos. El acceso a los servicios, ustedes siendo vecinos y vecinas de esta localidad, demandas históricas, por ejemplo, del acceso al gas, del acceso al agua potable, en un departamento como el departamento Iriondo, con la riqueza de este departamento, con las oportunidades que tenemos, y tenemos compañeros y compañeras que no tienen agua potable o que no tienen gas, incluso aquí toda la comunidad, no solo digamos la industria, sino en sus propias casas. Demandas históricas de acceso al suelo y a la vivienda. Uno de los diagnósticos que teníamos, porque durante estos años presidimos la Comisión de Vivienda y Urbanismo en la Cámara, es la falta de programas sociales de vivienda, y en el departamento puedo relatar de distintas localidades que prácticamente no hemos tenido respuesta por parte del Estado provincial al momento de resolver una demanda histórica también de la democracia que tiene que ver con el lugar donde vivimos. Así que acceso a servicios, transporte, conectividad en nuestras ciudades, pero fundamentalmente lo que queremos transmitir a la hora de pensar el trabajo en el Senado de nuestra provincia es obviamente recuperar la planificación. Decimos recuperar la banca para la gente, para ponerla a disposición de las ciudades, pero fundamentalmente de las personas que habitamos en las localidades del departamento. Recuperar el trabajo sobre los problemas estructurales, darle participación real a la gente en la definición, por ejemplo, del destino de los fondos públicos. Si yo les pregunto a cada uno de los más chiquitos o no tanto, ¿qué hace un senador en el departamento, cualquiera de los departamentos, pero fundamentalmente en este, me van a decir que es una persona sola saliendo a repartir dinero de manera discrecional por instituciones cuando no sabemos ni siquiera cuál, o sea, estructuralmente digo, el destino de esos fondos? Es una persona que va solo repartiendo dinero a nuestras instituciones sin participación real de la gente para definir el destino de esos fondos y sin participación de las organizaciones en líneas de desarrollo estratégicas, por ejemplo, obras de infraestructura prioritarias. Con esos fondos se podría hasta planificar cuál es el ordenamiento de nuestro territorio, cuál es el horizonte del departamento. Y obviamente somos una nueva generación política que busca cambiar la política y la cultura política de este departamento. Así que también creo que Unidad Popular, el Movimiento Evita, Ciudad Futura, en esta creación de una nueva fuerza plural, autónoma, que podamos salir diversa, que podamos salir a poner en cuestionamiento y hacer el elemento disruptivo en un departamento donde siempre todo está igual. Sí, una de las fallas, lo que está faltando es el tema, como decía recién, el tema habitacional. A través de la provincia, nosotros vemos como totorenses en todos los diarios, las informaciones de la región, se han construido viviendas casi en todo el ámbito de la provincia de Santa Fe, menos aquí en Totoras. No solo en Totoras, por ejemplo en Bustinza, el último programa de viviendas que recibió, digamos, la localidad fue en el gobierno de Obey. O sea, en general te diría que los planes de vivienda fueron muy segmentados, fueron durante estos últimos años, incluso en el contexto de pandemia, también ralentizados. La realidad fue, te diría, no solo de la localidad de Totoras, sino en la generalidad. ¿Cómo se logra eso, digamos? El gas, nosotros venimos cubriendo ya muchas elecciones, todos pasan, dicen que el gas va a venir, nunca viene, las rutas están un desastre. ¿Cómo se logra, Eduardo, eso? Mirá, yo recién hablaba de prioridades y hablaba además, o intentaba dar cuenta de inequidades en materia
tributaria, ¿no es cierto? Nosotros hace 12 años, a mí me tocó ser diputado provincial, estar en el lugar donde hoy está Damaris, y promovimos, ustedes recordarán que en su momento el gobierno de Antonio Bonfatti había promovido una reforma tributaria, la que nosotros definíamos en ese momento como demasiado tímida, ¿no? Y además que priorizaba recuperar, cosa que era correcta, recaudación provincial, porque la provincia ha perdido cada vez más recursos propios y depende cada vez más de recursos nacionales. Intentábamos, a través de una contrapropuesta, que esa recuperación de recursos propios de la provincia fuera con un sentido progresivo, ¿no? Y en ese momento propusimos algo que seguimos sosteniendo, la necesidad de revaluar el inmobiliario rural, por supuesto con hincapié en los grandes tenedores de tierra, no en los pequeños. La posibilidad de que las cerealeras empezaran a tributar en la provincia de Santa Fe, y en aquel momento, que fue lo único que fue aceptado dentro de aquella reforma tributaria propuesta por el oficialismo finalmente, lo que se logró es, primero, eliminar los aumentos del inmobiliario urbano en las capas más bajas, que afectaban básicamente a los sectores populares, e incorporar a las 60 empresas industriales con mayor facturación de la provincia de Santa Fe al pago de ingresos brutos, que por una rémora de las décadas de los 90 no lo hacían, no pagaban. Para nosotros ese es el camino, contar con mayores recursos fiscales genuinos de la propia provincia de Santa Fe para poder desarrollar políticas proactivas que permitan generar arraigo. Nosotros estamos planteando una serie de esas políticas. La primera de ellas es contar con un Ministerio de Producción y Arraigo, precisamente para que bajo ese concepto se pueda articular en función prioritaria, con la producción a la cabeza, obras de infraestructura, junto por supuesto a la cartera de obras públicas, pero que permitan industrializar nuestra ruralidad, que permitan darle valor agregado en origen a la producción primaria. El ejemplo de este departamento es claro, hay otros departamentos donde incluso la contradicción es aún mayor. El departamento General López, uno de los más ricos de la provincia, tiene un tercio de sus localidades sin acceso al gas natural. ¿En qué termina eso? En que ninguna de esas localidades puede generar ni una pequeña industria, ni un taller, ni nada que le dé un poquito más de valor agregado a la producción primaria. Estamos construyendo una ruralidad, un modelo de desarrollo agrario con cada vez menos campesinos, y los pibes, las pibas se terminan yendo a buscar un futuro a otro lado, lejos del lugar donde sus padres, sus abuelos construyeron el suyo, ¿no? Para nosotros eso es una política prioritaria. Otra de las razones que generan que provocan las migraciones es el pésimo transporte interurbano de pasajeros que tenemos en nuestra provincia, de norte a sur. En el norte ni hablar, porque ni siquiera hay servicio de transporte interurbano. En el sur lo que sucede es que tenemos una ley de 1935 que es la que le da un marco de legitimación y habilita a los servicios precarios, que las concesiones precarias que rigen hoy, y nosotros creemos que hay que avanzar con una nueva ley de transporte interurbano. De hecho, en los próximos días la hemos estado elaborando, y Lucila de Ponti, que es compañera de Damaris, y quien encabeza nuestra lista de diputadas y diputados provinciales, la va a presentar, y que promueve la posibilidad de avanzar con concesiones a término, es decir, con periodos determinados y con un estándar mejor al que tenemos hoy. Por supuesto que además de eso, creemos que la Secretaría de Transporte de la provincia de Santa Fe tiene que dejar de ser un área administrativa para ser una Secretaría de Estado que depende directamente del gobernador. Hoy es un raviol que anda por distintos ministerios, hoy en el de la producción, que no tiene ningún peso en materia de control y de penalización a las empresas en general, en la mayoría de los corredores monopólicas, que lo único que hacen es dejar a pie a los jóvenes, a las jóvenes, a la población en general, pero en general son los jóvenes los que van a estudiar a otras localidades, los que van a buscar trabajo, y la verdad que terminan en muchos casos desistiendo, ¿no? Y por último también en materia de seguridad pública, que era hasta hace poco la preocupación casi excluyente de localidades como Rosario, pero que empieza a derramar hacia otras localidades, sobre todo cuando hay
algún tipo de intervención de fuerzas federales o operativos de saturación en la ciudad de Rosario de la fuerza de seguridad, termina derramando los niveles o determinadas tasas delictivas a otras localidades, y además en un reclamo que también en esta recorrida vamos relevando, está sucediendo que muchos agentes de localidades más pequeñas terminan siendo trasladados a la ciudad de Rosario para atender la demanda y los niveles de violencia que hay, y terminan desguarneciendo a las ciudades más pequeñas. En ese sentido, nosotros hace más de una década que somos claros: necesitamos una reforma integral de la fuerza de seguridad, necesitamos una ley de enganche que permita que los salarios de policías y penitenciarios tengan algún tipo de relación más o menos racional con el salario de los trabajadores judiciales, es decir, que nuestros trabajadores y trabajadoras del sistema penal tengan una lógica, ¿no es cierto?, la escala salarial, y no que estemos hablando de trabajadores de primera y trabajadores de segunda. Esto no va en desmedro de los trabajadores judiciales, estamos hablando de igualar para arriba, ¿no? Porque esto no se trata solo de controlar y penalizar a quienes incumplen con sus tareas o que directamente están fuera de la ley dentro de la fuerza de seguridad, sino de generar trabajadores y trabajadoras que tengan un estándar mínimo de bienestar, ¿no es cierto?, dentro de la fuerza. Y por último, y no menos importante porque lo diga último, también en materia de seguridad pública hay 410 barrios de la provincia de Santa Fe que están en el Registro Nacional de Barrios Populares y que necesitan de intervenciones fuertes en materia de urbanización, de integración sociourbana, para generar otra expectativa y otro horizonte de vida para cientos de miles, diría yo, de habitantes de nuestra provincia que no tienen absolutamente ningún acceso a servicios básicos, a obra pública, a lo mínimo para una vida digna, y que terminan siendo los lugares caldo de cultivo para que las bandas mafiosas recluten jóvenes para que maten y mueran por los negocios que usufructúan otros, por supuesto, ¿no? Esto como parte de un programa mucho más amplio, pero que me parecía interesante plantear, ¿no? Para nosotros el arraigo tiene que ser la gran herramienta de generación de un equilibrio demográfico, laboral, productivo en la provincia de Santa Fe, que hoy no tenemos, y que genera que muchos problemas que tienen los grandes centros urbanos no puedan resolverse si no se resuelve ese equilibrio más general de la provincia y un esquema mucho más igualitario para esta provincia, repito, muy rica, ¿no? Eduardo, hablando de seguridad, este tema que, bueno, es complejo, ¿no? Habían pasado tantos precandidatos a cada gobernador y la mayoría dice que vamos a cambiar Santa Fe, que vamos a cambiar Rosario. Sí. Que vamos a, de un día para el otro le vamos a dar tranquilidad y Rosario va a ser la misma de antes. ¿Eso se cambia de un día para otro? Me imagino que no. No, nada se cambia. Campaña. Pero sí se puede hacer de un día para otro, dar un vuelco en cuanto... Hay algo que sí se puede hacer de un día para el otro. ¿Qué es lo que se puede hacer? Hay algo que sí se puede hacer de un día para el otro y que nosotros venimos planteando hace tiempo. La política santafesina viene desde hace bastante tiempo, las gestiones anteriores lo hicieron. Lamentablemente esta gestión que empezó con un buen diagnóstico, que era la de la necesidad de separar la institucionalidad del delito, presentó 3 leyes interesantes en la materia de reforma integral del sistema de seguridad pública, 3 leyes que perdieron estado parlamentario, que volvimos a presentar de nuestro espacio político porque creíamos que había que sostenerla. Perdieron estado parlamentario porque la oposición, básicamente el puyarismo, el socialismo, el PRO, etcétera, las dejaron caer, las cajonearon, y la verdad que también hay que decir que el gobierno de Omar Perotti fue y vino con distintas líneas en materia de seguridad pública. Empezó planteando mayor conducción política de la fuerza de seguridad y terminó con un comisario no de jefe de policía, que sería lo lógico, sino de ministro de la cartera. Y eso generó que esas leyes, por supuesto, perdieran sentido, ¿no es cierto? Pero digo, esas son tareas, como bien vos decías, mediano y largo plazo. Hay algo que se puede hacer inmediatamente, que frente a este reclamo sostenido de la política santafesina en gestiones anteriores y lamentablemente en esta, como único planteo de mayor cantidad de fuerzas federales, explicar para qué. Y nosotros tenemos un para qué. El artículo 24 de la Ley de Seguridad Interior habilita a que un gobernador, por ejemplo,
la política local, la institucionalidad local, el gobierno de la provincia de Santa Fe pueda requerir la intervención federal del área de seguridad pública en una región determinada, por ejemplo en la zona de Rosario y zona de influencia, por ejemplo, ¿no? Que no ha pasado con Perón. No, no ha pasado, se reclama la presencia de fuerzas federales, las gestiones anteriores también. Estamos mendigando 200, 300, 500 gendarmes más y tenemos una fuerza policial propia de 22.000 hombres y mujeres. La pregunta es, ¿qué hacemos con eso? Nosotros creemos que hay que reformarlo. En el mientras tanto, se puede generar un periodo de ventana con el comando de la seguridad pública de la zona de Rosario, por ejemplo, en manos de las fuerzas federales, que se haga cargo de la gestión cotidiana de la seguridad pública. Mientras tanto se llevan adelante esas reformas. ¿Por qué? Porque toda reforma va a generar algún tipo de cimbronazo, algún tipo de huelga de brazos caídos, rechazo por parte de la misma fuerza, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso también necesita de grandes acuerdos políticos y esta gestión no se sentó a generar esos grandes acuerdos políticos y la oposición tampoco tenía demasiado ganas de hacerlo, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Y las cárceles es otro tanto, digo, para nosotros hay una discusión muy grande sobre la cuestión del sistema penal, pero para nosotros hay algo que es previo a eso, mejorar las investigaciones criminales. En el departamento de Rosario, en la jurisdicción judicial de Rosario, se esclarecen solo 6 de cada 10 homicidios. Es una de las tasas de esclarecimiento más bajas del país. Provincia de Buenos Aires se esclarecen 9 de cada 10 homicidios. Provincia de Córdoba, 9 de cada 10 homicidios. Si de 10 homicidios se esclarecen 6, quiere decir que hay 4 homicidas que están libres. No se trata en general, por lo que dicen las estadísticas, de homicidios en ocasión de robo, hechos aislados, en un conflicto, como se suele decir, interpersonal, una pelea entre vecinos. Estamos hablando de homicidios que nacen de estructuras delictivas complejas y en el marco del sicariato. Entonces, si de 10 homicidios se esclarecen 6, quiere decir que hay 4 sicarios que siguen accionando, ¿no? Para nosotros, mejorar la investigación de los delitos complejos tiene que ser hoy la prioridad, ¿no? Yo fui autor, cuando fui diputado provincial, de la ley que creó el organismo de investigaciones, la Policía Judicial. El objetivo que tiene ese organismo es eso, precisamente: mejorar sustancialmente la investigación de los delitos complejos, sacarlo de manos de la Policía Provincial, ponerlo en manos de un cuerpo especializado de civiles bajo el mando del MPA, del Ministerio Público de la Acusación. Y lamentablemente durante la gestión de Lifchi como gobernador y Puyaro como ministro, se colonizó ese organismo que depende del MPA con funcionarios, amigos, militantes de la fuerza política del gobierno, y esos trabajadores, empleados del organismo de investigaciones siguen ahí. Ninguno de los criterios que habíamos establecido en esa ley para la selección de personal en torno a su profesionalismo, su capacidad, su expertise, etcétera, se cumplió. Ninguno de esos, agravándose además por el hecho de que en determinados procesos judiciales que involucran a actores del poder económico, de la política, etcétera, a ese organismo y algunos de los fiscales han mostrado, iba a decir poca pericia, pero muchas veces tener algún tipo de imbricación, incluso hasta con... Leticia, perdón que me extienda tanto, pero por ahí. No. Para Leticia, un mensaje, porque estamos a 9 días de las elecciones. ¿Cuál es el mensaje para la gente que va a ir a votar, para la gente que nos está escuchando, que nos está viendo? Bueno, resaltar algunas de las cosas que dijeron acá mis compañeros. Esta es una fuerza transversal, una fuerza transformadora, una fuerza que la encabezan compañeros jóvenes, compañeros que no han estado sí han tenido cargos legislativos, pero no han estado en la gestión de gobierno. Yo creo que nosotros, como dice Damaris, tenemos el diagnóstico, y lo que tenemos absolutamente claro es que esta es una provincia muy rica, que es la tercera provincia más rica del país. Acá no ha habido coraje, y nosotros formamos parte de este gobierno, gobierno provincial, hemos firmado esta alianza. No ha habido coraje para generar lo que llamamos la redistribución de la riqueza, ¿no? No voy a ahondar en lo que ya dijo Eduardo. Así que nosotros venimos con esto de hay que vencer el no se puede, porque acá pareciera que nada se puede.
Acá veníamos espantados del norte la semana pasada con Eduardo, no espantados porque no conociéramos la realidad, sino que porque por la impotencia que nos da en algunos lugares donde por la falta de gas, por la falta de transporte, no solo se van los pibes, sino que no se pueden generar fuentes de trabajo. Bueno, acá estamos muy cerquita de Rosario y no hay gas, por ejemplo, que es un tema que además llega hasta ahí y bueno, en el presupuesto provincial, que siempre nos dicen que es superavitario, bueno, ¿y dónde van esos recursos? Esos recursos no se destinan hacia los sectores más vulnerables, porque evidentemente la pobreza en esta provincia tiene los mismos índices, incluso más altos que en el resto del país. Evidentemente, yo hasta me animaría a decir que hay una complicidad del gobierno provincial, de esto me hago cargo, con todos los grupos de poder, a los que no les hace pagar lo que deberían pagar para que los sectores más vulnerables, más desprotegidos, no vivan la situación que se está viviendo, digamos, que en muchos casos estamos viendo situaciones ya no de extrema pobreza, sino situaciones de hambre, ¿no? De cada 10 chicos, 6 están bajo la línea de la pobreza. Eso debería ponernos la piel de gallina a todos en una provincia que está hecha de pan y que puede exportar lo que quiere, que puede generar lo que quiere. Así que el mensaje es esperanzador: vencer el no se puede. Nosotros sí tenemos no solo el diagnóstico, sino sabemos cómo hacerlo y sabemos que se hace de abajo para arriba, de la periferia para el centro, que hay que democratizar las instituciones. Eso le falta a esta provincia, abrir las instituciones, que entren en las instituciones la gente que en realidad tiene que discutir en esas instituciones. Esto que acaba de decir Eduardo, Ministerio Público de la Acusación, ocupado por gente que no iba a resolver el problema. Bueno, en desarrollo social tienen que estar todos los compañeros y las compañeras que trabajan en la economía popular. Hay que empezar a entender que el mundo del trabajo cambió, que no es el mismo de hace 30 y pico de años, que son los compañeros que saben cómo se hacen las cosas, que se han logrado organizar, abrir, cosa que ahora lo que se ha hecho en estos últimos tiempos, en este gobierno, es absolutamente abroquelarse, cerrar, no discutir. Yo formo parte de una fuerza que firmó este frente y no tomamos ni un café con el resto de los integrantes. Sí, por supuesto, con los compañeros con los que hemos logrado establecer esta alianza que nos tiene muy ilusionados, muy contentos, pero además muy comprometidos en afrontar esta provincia que la verdad que tiene problemas estructurales muy graves, casi impensable que no se haya podido resolver en tanta cantidad de años. Tamari, ¿qué pasa con la justicia en Cañada de Gómez? La fiscal que sigue encadenada, ¿qué mal que estamos con ese tema? Sí, bueno, hablando de democratizar las instituciones, yo creo que un capítulo aparte merece el Poder Judicial en su conjunto, y también la falta de recursos, porque si bien inauguramos grandes obras en términos de edificios y de grandes lugares y demás, después el funcionamiento muchas veces termina, bueno, este caso es particular, pero el funcionamiento termina siendo ralentizado, el acceso a la justicia termina siendo prácticamente para unos pocos, porque los costos, porque faltan recursos humanos que puedan llevar adelante no solo las investigaciones, sino incluso cualquier procedimiento judicial en el departamento. Así que creo que democratizar la justicia es el horizonte, pero también en lo que nos compete localmente, y en esto sí traigo, digamos, a colación la función del senador, o en este caso de la senadora, que tiene que ser de alguna manera, y vinculado a lo que decían mis compañeros, volver a dar los debates y las peleas que valen la pena. Nosotros, particularmente en la justicia, ¿por qué no pensar en la resolución, o por lo menos llevar a la agenda pública y empezar a planificar desde lo local, incluso como lo decía Leti, desde abajo hacia arriba? Y ahí sí
es imperioso que empecemos a trabajar de una manera que sea completamente distinta este lugar que es la representación frente al gobierno provincial más importante del departamento. Entonces, ¿cómo pensaríamos abordar esa función? No solo el problema de la justicia, el problema de la seguridad, el problema o sea, cualquier problema estructural del departamento, justamente poniendo a disposición ese lugar para vincularnos y volver a dar las peleas que valen la pena de manera conjunta. Las localidades, cada una de las localidades del departamento Iriondo, los presidentes comunales, los intendentes, las organizaciones, las instituciones, por ejemplo, pensando en que el horizonte sea que el acceso a la justicia en el departamento Iriondo sea como por ejemplo sucede en las grandes ciudades, cuando sabemos que existe una justicia completamente distinta o un diseño de la justicia completamente distinta en las grandes ciudades de la provincia de Santa Fe y no en las ciudades intermedias o más pequeñas como lo son en el departamento Iriondo. Claro, porque ya venimos mal con el entrego de la justicia con la suspensión del fiscal Tosco. Sí, lo pusimos de relevancia en la legislatura. Muchas veces llevamos, digamos, la pelea del servicio de justicia, que en definitiva no teníamos fiscales, no habían nombramientos durante estos últimos, creo que el último pliego que nosotros habíamos trabajado vinculado a Cañada de Gómez habían sido de los nombramientos en el año 2019, antes que nosotros tuviéramos la posibilidad de ingresar a la Cámara de Diputados y de Diputadas, digo nosotros, Ciudad Futura. Y se suspendieron esos concursos, se volvieron a comenzar con otros concursos donde incluso las localidades intermedias o las localidades más pequeñas no teníamos los nombramientos, ni siquiera la posibilidad de retomar concursos que se habían dejado de lado. Bueno, yo creo que reivindicar o lo que tendríamos que hacer es reivindicar que nosotros desde nuestras propias localidades de manera conjunta es posible empezar a generar en la agenda pública esas modificaciones que después sí, obviamente repercuten en la vida de nosotros, de quienes habitamos las ciudades más pequeñas. No puede haber una justicia para las grandes ciudades y una justicia distinta para las localidades pequeñas, porque nuestro distrito judicial incluso es enorme. Así que un poco creo que la clave es la asociación entre las localidades, que dependemos de una justicia que en segundo término obviamente va a ir hacia Rosario, pero que nosotros aquí tenemos que resolver los problemas que hacen a la vida cotidiana. Así que obviamente que es o la justicia o los nombramientos o los concursos o todo lo que tiene que ver con el Poder Judicial, uno de los temas prioritarios en la agenda de nuestras localidades. Eduardo, la última de mi parte, ¿por qué un futuro sin miedo? Es un mensaje, un futuro sin miedo es un mensaje que tiene dos sentidos, ¿no? El primero de ellos, bueno, es obvio casi, los santafesinos, las santafesinas vivimos con miedo, ¿no? Básicamente la situación de crecimiento de las tasas delictivas, de la violencia urbana en muchas de nuestras localidades es la que genera ese miedo extendido. Y la segunda tiene que ver fundamentalmente con un mensaje a la dirigencia política toda, nosotros mismos, para terminar con esa situación, para terminar con esas inequidades a las que hacíamos referencia antes. Hay que tomar decisiones muchas veces que por supuesto pueden entrar en contradicción con los intereses, a veces, si hablamos de seguridad pública, con los intereses, claro está, de las mafias, ¿no? De las mafias que están afuera pero que también están adentro del Estado muchas veces. A veces hay que entrar en contradicción con los intereses del poder económico más concentrado, pero creemos que hay que priorizar los intereses de las mayorías, y para tomar esas decisiones hay que hacerlo sin miedo. Miren, lo dijo alguna vez la actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner: se puede laburar de muchas cosas, no hace falta laburar de concejal, de diputado, diputada, de gobernador, de intendente. Si alguien siente que o no tiene las condiciones o quizás tiene miedo de tomar alguna decisión, miedo a sufrir represalias, tiene un montón de rubros sobre los que puede trabajar. Si es abogado, contador, que los que hay muchos en la política, o cientista político como yo, o docente como es mi caso, o lo que fuera, tiene una profesión ahí
para desde la cual trabajar, ¿no? Pero quien ocupa un lugar de responsabilidad pública se debe a quienes lo pusieron en ese lugar y tiene que actuar en consecuencia, aun cuando esto pueda generar algún tipo de rechazo, de represalia, puede importunar o incomodar a algún sector, repito, el poder económico, de las mafias, de quien sea, ¿no? Hay que tomar decisiones y hay que tomarlas sin miedo, y ese miedo y esa valentía a la que hacemos referencia no es una valentía individual, no es una valentía de hacerse el corajudo, es una valentía que nace de la organización colectiva, de sentir que alguien es parte de algo mucho más grande, pero para eso hay que trabajar con la comunidad, con las organizaciones de la comunidad, con las cámaras pymes, con los gremios, con las organizaciones sociales, con quienes tienen respuesta frente a esas situaciones. Recién Damaris hablaba de la UTEP, lo hablaba Juan también al principio. Bueno, frente a la pandemia hay un montón de organizaciones que gestionaron y el Estado no estaba muchas veces gestionando. Bueno, busquemos también esa expertise, esa experiencia, no le demos la espalda a quienes cada uno desde pequeñas acciones viene gestionando algo, ¿no es cierto? La política tiene que dejar de hablarse exclusivamente a sí misma, de transitar los pasillos exclusivamente de las instituciones para hablarle, para tender puentes con la sociedad toda, ¿no? Gracias a ustedes. Muchas gracias por estar acá. Agradecer a todos mis compañeros también que me ayudaron. Y bueno, estamos por suerte presentando una lista nueva. Primero a mí me motivó mucho el trabajo que están haciendo las chicas acá por todos los vecinos, ¿sí? También me motivó mucho el tema de poder ayudar desde otro punto, ¿sí? Si bien yo siempre ayudé y demás a lo que es los vecinos, siempre estuve en el tema de los deportes y siempre los ayudé, así que también me motivó a ayudar desde otro punto de vista, porque veo que siempre criticamos, porque siempre criticamos desde afuera, ¿sí? Pero nunca nos metemos desde el otro lado para ver cómo podemos llegar a solucionar eso que siempre estamos criticando. Principalmente quiero destacar obviamente el trabajo social que están haciendo las chicas de la UTEP. La verdad que es un trabajo maravilloso y nuestra idea va más que nada hacia eso, hacia acompañar a los vecinos, ¿sí? El generar puestos de trabajo, ¿sí? Porque muchas veces vemos que los chicos de nuestra edad, 20 años, 21, 22 años, terminan la secundaria y se tienen que ir afuera para conseguir un trabajo. Me pareció buena la idea de generar puestos de trabajo, más allá de, ya sea con alguna cooperativa, generar algunos puestos de trabajo para que la gente se quede acá en Totora, ¿no? Desde la UTEP tratamos de ayudar a las personas. Es una ayuda económica que permite a ellos crear algún microemprendimiento, algo que les genere ingresos a ellos también. Así que es más que nada eso, la UTEP. Desde ya agradecerles si nos acompañan, ¿sí? Y decirles que nos acompañen por el hecho de que somos personas comunes y corrientes. Todos venimos desde abajo, queremos ayudar a los vecinos y nos gustaría hacer un Totora mejor, ¿sí? Hacer un Totora mejor, tratar de también ayudar al ciudadano, ¿sí? Para lo que quiera. Nosotros siempre vamos a estar, conmigo siempre van a contar los ciudadanos, así que más que nada por eso.